Cordial saludo. Mi nombre es Germán Valencia Reyes, estudiante en Administración de Seguridad y Salud Ocupacional en la Universidad Militar Nueva Granada, octavo semestre. La actividad a realizar sobre la seguridad informática es un plan de seguridad de la información de una empresa. La empresa se llamará SQA SA con NIT 811-042-907-7, creada con escritura pública y Cámara de Comercio de enero del año del 2004, con dirección y domicilio radicado principal en la carrera 43B 933 de la ciudad de Medellín. La actividad es el aseguramiento de la calidad del software. La política de seguridad de la empresa enfatizará en el recopilado de la administración de los recursos, dando cumplimiento al principio de seguridad establecido en la normatividad vigente. Adoptará medidas técnicas, humanas y administrativas que sean necesarias para otorgar seguridad a los diferentes activos de la empresa, evitando así pérdidas, consulta o uso no autorizado o fraudulento. El enfoque organizacional para la evaluación del riesgo se determinará mediante la metodología de trabajo para análisis de riesgo con los siguientes puntos: evaluación de riesgos, identificación de amenazas, vulnerabilidades y riesgos sobre la empresa, con el fin de generar un plan de implementación de controles que aseguren la información con criterios de disponibilidad, confidencialidad e integridad. Se tendrá en cuenta los aspectos activo, amenaza, vulnerabilidad, impacto. La vulnerabilidad en cuanto al origen, la protección física inadecuada, control de acceso inadecuado, energía inestable, falta de ventilación. Las amenazas, sobrecarga eléctrica e infraestructura débil. Riesgos, daños en los equipos y redes como discos duros, red y cableado. En cuanto al nivel del usuario, la vulnerabilidad radica en el ausentismo del personal insuficiente, falta de capacitación de trabajo, falta de políticas, normas y procedimientos. La amenaza, el mal manejo de sistemas de la información. Los riesgos, pérdida de datos por error del usuario. En cuanto al hardware, la vulnerabilidad, almacenamiento inadecuado, inapropiado, exposición a daño, humedad, temperatura, contaminación, uso no controlado. La amenaza, la falta de mantenimiento físico. Los riesgos, pérdida de datos por error de hardware. Los datos, en cuanto a la vulnerabilidad, susceptibilidad de daño en almacenamiento de medios, datos, archivos temporales no retirados de los discos duros locales, almacenamiento de datos no estructurado. En cuanto a las amenazas, manejo inadecuado de datos críticos. En cuanto a los riesgos, pérdida de información debido al almacenamiento inadecuado. En cuanto al software, falta de protección contra virus y código malicioso, control de acceso inadecuado, contraseñas no protegidas, claves certificadas. La amenaza, falta de actualización del software. La pérdida de información por no hacer mantenimiento preventivo, ese sería el riesgo que existe latente en la empresa. Para el análisis y evaluación de los riesgos de la empresa, se hará a través del diseño de una matriz que analiza tanto los rangos de niveles de impacto como los rangos de probabilidad de amenaza: bajo, medio, alto, bajo, medio, alto. Una vez realizado el análisis, realizamos la matriz del riesgo informático. En cuanto al origen físico, el riesgo en los daños en los equipos y redes como discos duros y la red de cableado, el impacto es medio y la probabilidad del riesgo es alta. En cuanto al nivel del usuario, la pérdida de datos por error del usuario, el impacto es alto y la probabilidad de riesgo es alta. En cuanto al hardware, la pérdida de datos por error de hardware, el impacto es alto y la probabilidad del riesgo es alta. Los datos, la pérdida de información debido al almacenamiento inadecuado, el impacto es medio y la probabilidad del riesgo es baja. En cuanto al software, la pérdida de información por no hacer mantenimiento preventivo, el impacto es medio y la probabilidad del riesgo es medio. Tratamiento del riesgo. De acuerdo al resultado de los riesgos, la empresa necesita una mejor seguridad de información en el tratamiento de la información debido a la mejora continua de que toda empresa debe mantener, y como prevención a los distintos factores de riesgos que posee, se establecen los siguientes controles, teniendo en cuenta la confidencialidad en los sistemas y los datos, que hace referencia a la protección de la información de su divulgación no autorizada. La disponibilidad
Si algo crítico de un sistema de la tecnología informática no está disponible para sus usuarios finales, la misión de la organización puede verse afectada por pérdida de funcionalidad del sistema y la eficacia operativa. En cuanto a la integridad del sistema de los datos, se refiere a la exigencia de que la información sea protegida. Si la pérdida de la integridad del sistema de los datos no se corrige, el uso continuado de los datos dañados podría dar lugar a inexactitudes y a errores. El control de implementación de la información para la empresa. En cuanto al origen de los riesgos, los controles serían verificar la infraestructura donde se dispondrá la red y los equipos, el nivel del usuario, verificar las credenciales de ingreso, capacitar al personal de acuerdo al nivel de información que posee. En cuanto al hardware, escoger la tecnología adecuada según los requerimientos de la empresa, determinar la capacidad de almacenamiento para solicitar las especificaciones. En cuanto a los datos, clasificar el tipo de datos de acuerdo a lo físico y lo lógico de una manera pulcra y ordenada. En cuanto al software, la capacitación al personal encargada del área para que se apliquen las políticas y normas de seguridad de la información en el software que esté disponible. Se tuvieron en cuenta bibliográficamente las siguientes referencias demostradas acá. Esto es todo lo concerniente a la presentación de la actividad. Muchas gracias.